Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Puestos de pie, leemos juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos al presbítero Elías Gómez García, que nos trae el mensaje de la palabra de nuestro Dios, titulado El posicionamiento de la iglesia. Gracias. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios en este día para pedir una vez más su bendición a la luz de su palabra. Soberano Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Agradezco la oportunidad que me das de dirigirme una vez más a tu iglesia Betel y confiamos en tu gracia, Señor, que bajo la dirección tuya hemos de dar tu palabra y mis hermanos también, Señor, han de recibirla con ese entendimiento que solo tú puedes darles a la luz de tu Espíritu y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en todas las decisiones que hemos de tomar como iglesia también y a la luz de tu palabra y en base a ella, Señor, pues la buena marcha de tu iglesia continúe, Señor. A tu gracia y tu favor encomendamos pues nuestras vidas para ser dirigidos por ti, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y en el día de hoy, ¿verdad? Algo que hemos de tomar en cuenta es que de otra manera, como Iglesia Nacional Presbiteriana AR, ya somos asociación religiosa y con el favor del Señor hemos estado caminando, hermanos, por más de 50 años aquí en la nación mexicana. Y de esta forma, pues también hemos sido, entiendo, hermanos, que la iglesia ha sido de bendición en la sociedad, en el área de educación, en el área de la salud y sobre todas las cosas también, hermanos, en actividades sociales y de beneficencia. De otra manera, la iglesia ha sido reconocida y conocida, no solo nacional, sino también de manera internacional. Pero tenemos un antecedente bíblico, hermanos, que la misma iglesia también empezó a ser vista, empezó a posicionarse en el momento histórico donde fue su génesis. Y es en el libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles, hermanos, que nos vamos a situar en esta lectura que hemos tenido en el libro de Hechos 6, del 1 al 7. Y hablar del posicionamiento, hermanos, el término posicionar, pues de manera muy coloquial, se entiende como la manera de estar colocada una persona o cosa. Esa es la posición que tiene. En cuestiones deportivas, la posición que guarda cierto jugador. Pero de igual manera el término posicionar tiene que ver con un punto fortificado o ventajoso de una batalla, ¿sí? Punto fortificado o ventajoso de una batalla. Entonces, el posicionamiento importa porque desde esa trinchera, hermanos, se libran
batallas. El que la iglesia se haga visible, el que la iglesia se haga presente, el que la iglesia, hermanos, no se retraiga y vaya simplemente en la retaguardia, no es lo que el texto de la Escritura nos va a instar. Antes bien, hermanos, siempre la iglesia debe de continuar su misión en la cual el Señor la formó. Hasta un canto dice, ¿verdad? Y si la iglesia se detiene, lo hará solo para predicar. Así lo dice un canto. Y bueno, empecemos, hermanos, a pensar un poquito sobre el posicionamiento de la iglesia. De una otra manera, en esta colonia seguramente han de conocer a la iglesia Betel, ¿sí? Y así ha de ser nuestra labor, hermanos, que sepan que aquí hay una iglesia y una iglesia de Jesucristo, bíblica sobre todas las cosas y que ama al Señor y ama a su prójimo. Así que en base a esto, hermanos, vamos a atender esta exposición del libro de Hechos 6, 1 al 7. Ahora, como antecedente, hermanos, quiero hacer notar, ¿verdad?, que desde los inicios de este libro de los Hechos ya se habla de iglesia, ¿sí? Ya se habla de iglesia. ¿Por qué resalto esto, hermanos? Porque en los evangelios es hasta el libro de Mateo 16 donde se menciona el término iglesia, que ahora sí que las puertas de las Hades no prevalecerían contra su iglesia. Pero el término, hermanos, iglesia o eclesía, los convocados, los llamados, empieza a dar lugar, a tomar forma a partir del libro de los Hechos, que es el nacimiento de la iglesia con la venida del Espíritu Santo como tal. Y en este capítulo 2, hermanos, que quiero reiterar la primera parte de este versículo que dice la Escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sí? La iglesia empezó a relacionarse de manera interna, pero de manera externa. Y teniendo, dice, la expresión allí, bueno, así se traduce, teniendo. No decía que tenía, sino teniendo es algo progresivo, algo que se está dando, se está desarrollando, ¿sí? Es decir, que los alcances, las dimensiones, la manera como la iglesia iba abarcando cada vez más terreno, hermanos, se está dando aquí. Y lo importante es decir, teniendo favor con todo el pueblo. Y es total, todo el pueblo, hermanos. De otra manera, pues se supo y se entendió que ya había iglesia, hermanos. Y es en este momento histórico, hermanos, entonces la iglesia ya es visible. Empleo este término porque es algo palpable, algo notorio en ese sentido, aunque de manera doctrinal también nosotros tenemos los conceptos visible e invisible, llamando a la iglesia visible quienes conformamos físicamente, visualmente la iglesia hoy día. Pero la Escritura también señala o nos da pauta para pensar en la iglesia invisible, aquellos que ya pasaron lista, ¿verdad? Y que están en la presencia de nuestro Dios, sí. Pero el concepto entonces, en este momento histórico la iglesia es visible. Esto también, hermanos, nos da a entender que la iglesia empezó a tener peso, relevancia, ¿sí? En un sentido, hermanos, no era una más. De antemano se levantaba y se erigía en el sentido con algo que le hacía contrapeso llamado judaísmo, ¿sí? Y que no era cosa sencilla. ¿Sí? Recuerdan en el libro de Juan, capítulo número 9, del ciego de nacimiento, donde a los padres les preguntaron, ¿este es tu hijo? ¿Nació ciego? Y ellos por miedo, dice la Escritura, ¿verdad? Dijeron, pues es nuestro hijo y nació ciego, pero ¿quién lo hizo ver? No sabemos, pregúntenle a él. Dando la explicación, Juan dice que era por miedo a los judíos, porque temían que los expulsaran de las sinagogas. Y socialmente, hermanos, fueran etiquetados, ¿verdad? Entonces no es tan fácil. Por lo tanto, en un sentido, hermanos, salir del judaísmo era cosa seria. Quizás como el día de hoy, para algunos fue cosa seria haber dejado el romanismo y todo lo que implicó, pero que tuvieron que pasar, hermanos, para poder, en algún momento, ¿verdad? Algún hermano dice, hasta pasaron los años, mi padre me volvió a aceptar, dice. Pasaron los
años, porque algunos hasta burlaron de desheredar a quienes cambiaron de fe. Ahora, por lo tanto, hermanos, vemos una iglesia que se posiciona, que se mantiene y se abre paso y se hace cada vez más presente. Tal impulso, por lo tanto, hermanos, a pesar de la contracorriente en la cual la iglesia fue desarrollándose, los detalles los encontramos en ese lapso, ¿verdad?, del capítulo 3, con la sanación del cojo. De ahí se desencadena un mundo de cosas. Parte de ello es lo que recordamos nosotros, que dos de los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, tuvieron que decidir, dice, obedecer a Dios, obedecer a los hombres, y ahí vemos su determinación de ellos. Pero todo esto, hermanos, no solo fue de manera exterior, aún en el interior empezaron a suscitarse cosas, las cuales la iglesia oportunamente las atendió y así siguió su marcha. Es así como llegamos a ese capítulo número 6 del libro de Hechos, hermanos, donde el texto bíblico nos sitúa en el momento histórico, nos dice qué está pasando en ese momento y qué se ha logrado hasta allí. El verso 1, el texto dice así claramente: en aquellos días, ¿sí? Pudo haber hecho aquel día, no, pero en aquellos días. Recuerden la expresión que acabamos de leer en Hechos 2:47. El Señor añadía cada día. O sea, la iglesia, hermano, estaba de continuo. O sea, casi como la expresión que se atribuye a un reformador allí, ¿verdad? La iglesia estaba orando y con el mazo dando, dice. ¿Sí? No era una iglesia que se cruza de brazos y que soberanamente, ¿verdad? Porque a veces sí queremos en la soberanía, pero como que todo va a suceder de manera automática. Bueno, Dios es poderoso y hace las cosas, hermanos, mucho más abundantes. Por eso creemos, según Pedro, en la multiforme gracia de Dios. Dios tiene 1001 formas de hacer las cosas en ese aspecto. En aquellos días que se nos dice, bueno, como creciera el número de los discípulos, la iglesia se ha ido acrecentando cada vez más. Bueno, empiezan las situaciones, por eso señalé, hermanos, que aún al interior empezaron a suscitarse detalles. El verso 1 señala la situación que se presenta. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y es del verso 2 al verso número 6, hermanos, que se le dará atención a esta situación. Ahora, pero el punto aquí que no quiero pasar por alto, hermanos, es que así como inicia este texto, esta porción de la Escritura, el capítulo verso 1 y el verso 7, hermanos, concuerdan o coinciden en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Va a cerrar en el verso 7 que con crecimiento, el crecimiento de la palabra del Señor, el crecimiento en el número de los discípulos, dice, porque se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también la influencia abarcadora del evangelio, dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí encuentro un dato, hermanos, que no quiero pasar por alto, por ello el pensamiento de que la iglesia empezó a posicionarse. Por el verso 7, los discípulos se multiplicaban grandemente y nos dice ¿dónde? En Jerusalén, la capital, ¿verdad? En ese sentido. El término, por lo tanto, hermanos, nos va a conectar y nos va a regresar un poquito de dónde parte todo. ¿Por qué mencionar Jerusalén? Usted ha de recordar que desde el capítulo número 1, versículo número 8, se dice el desarrollo de la iglesia partiría de este lugar, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Parte del programa de Dios entonces ha venido avanzando en ese sentido, hermanos, con el posicionamiento de la iglesia en Jerusalén, al grado de que la palabra del Señor crece, los discípulos se multiplican. Y algo sorprendente es que los mismos sacerdotes obedezcan a la fe. Es como el día de hoy, ¿verdad? Sorprendernos que
en el área de la iglesia mayoritaria muchos empiezan a desistir y venir al evangelio, que sabemos que esta zona que le han llamado la zona del silencio, Michoacán es parte de ello, hermanos, donde el evangelio no es muy, a ver si marcado en ese sentido notorio, ¿verdad? Pero sí existe evangelio en esta zona. Ahora, en capítulos posteriores, hermanos, la iglesia no solo va a estar en Jerusalén. Podemos ver, hermanos, que bajo la persecución irá más allá de las fronteras de esta. Pasarán luego a Samaria, como lo va a presentar el capítulo 8 del verso 1 al verso 4, hasta posicionarse, hermanos, en el mundo gentil, donde en ese contexto a la iglesia o a los cristianos se les llamará por primera vez como tal cristianos. Hechos 11, 26. Entonces la iglesia no está para estar en el anonimato. La iglesia, hermanos, está como esa luz que tiene que estar en la cima, ¿sí? Que debe ser la sal de la tierra. La iglesia como tal tiene visión y tiene misión. Ahora bien, todo lo logrado hasta aquí, hermanos, debe ser cuidado, ¿sí? Todo lo logrado hasta aquí, hablando del capítulo 6 del libro de los Hechos, debe de ser cuidado porque se empieza a suscitar como este detalle, murmuración. ¿Y qué dio pie a ello? De que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. No se nos da más información en este hecho, hermano, pero sí nos da a entender la Escritura que hay judíos griegos que algunos los relacionan con los judíos de la diáspora o los de la dispersión, aquellos que ya no hablan arameo como los demás hebreos, sino se entiende que ya hablan griego. En todo el periodo de helenización de Alejandro Magno, se impuso como tal, hermanos, no solo la cultura, sino el idioma, y se hablaba ya el griego. Y muchos judíos que fueron expatriados estaban en otros lugares, hermanos, como en algún momento sabemos de los judíos que estaban en Alejandría, ¿sí? Y desde allí, amados hermanos, pues hay otro idioma, una cultura. Lo lingüístico, lo cultural y lo geográfico convergen allí, pero aún así están viniendo a la fe, están creyendo en Jesucristo. La iglesia está alcanzando a hebreos como tal, como a griegos. Y esto es sorprendente. Griegos, aquí no hablamos de gentiles todavía, ¿no? Sino que han adquirido la cultura griega aún siendo hebreos. Ahora, es aquí donde tenemos que tomar en cuenta, hermanos, puesto que la iglesia debe estar al cuidado de lo que tiene, de lo que es. Eso importa mucho, hermanos. Como toda familia, ¿verdad? Debe de cuidar de lo que ha logrado, de lo que ya se tiene, pero también estar al pendiente de lo que todavía falta por hacer, hermanos. Parte del cultivo entonces consistía en velar, según ese versículo 1 y lo que va a desencadenarse allí, hermanos, es velar por las buenas relaciones. Porque esta situación, murmuración, podía crear una desaveniencia mayor. Y en lugar de unificar, hermanos, la iglesia empezara a dividirse, a dispersarse, a desintegrarse como tal. Pero aquí vendrán las acciones. Velar por las buenas relaciones, como en la situación de atención a las viudas de los griegos. De igual manera, hermanos, cuidar de no caer en descuidos y específicamente en cuanto a prioridades. Aquí el texto nos va a señalar que la iglesia como tal tenía dos prioridades. Una, la palabra del Señor. Y dos, la oración. Usted lo puede ver en el verso 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 2 dice, cosa que los apóstoles defendieron a capa y espada. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por lo tanto, hermanos, el caminar de la iglesia como comunidad de salvos o de los salvos que era incumbencia de la iglesia de ese momento. ¿Sí? Debería de cultivar lo que ya tenía. Sobre todo, hermanos, no dejar de darle importancia
y en este caso a lo que es el liderazgo y a lo que es la membresía. Hemos de tener presente entonces, hermanos, que todo esto dio lugar a que la iglesia continuara su crecimiento y su posicionamiento, ¿sí? Por eso empezó a ser notoria, y el capítulo 8 nos va a decir, hermanos, que después de la muerte de Esteban se desencadena toda una persecución y el blanco ahora es la iglesia. Usted lo puede ver allí en el capítulo 8. Y Saulo consentía su muerte, hablando la continuidad del capítulo 7. En aquel día hubo gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Dónde está esa iglesia? Que estaba específicamente en Jerusalén. Es ahí donde puedo confirmar, hermanos, que si ya la iglesia tiene presencia, la iglesia es notoria, la iglesia se conoce. Y como tal, ¿verdad? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, hermanos. El día de hoy, hermanos, hemos de darnos también a la tarea de ver que si la iglesia ya tiene renombre, la iglesia tiene un lugar, tiene un reconocimiento, aún tenemos un reconocimiento ya, hermanos, como una AR, como una asociación religiosa. Ya no estamos en el anonimato como tal. Entonces sí, debemos de trabajar en todo lo que compete la organización, la estructura, la doctrina, las dinámicas, las organizaciones y ministerios. Puesto que, hermanos, sí tenemos que tener solidez, tenemos que tener en este sentido madurez, tenemos que tener pertinencia, debemos de ser proactivos, puesto que tenemos finalidad, tenemos propósito, no por nosotros, sino por lo que el Señor quiso constituir a esta iglesia específicamente llamada Betel, hermanos. Así que como iglesia hoy, entonces, estamos hablando de Hechos del libro de Hechos de los Apóstoles, lo que los apóstoles hicieron con el poder del Espíritu Santo, con la palabra del Señor, con su trabajo arduo y sobre todo con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien ha señalado, hermanos, que así como podemos ver el título de este libro, Hechos de los Apóstoles, también esto debería darnos pauta para hablar de los hechos de la iglesia de hoy. No solo de lo que hicieron, sino de lo que la iglesia sigue haciendo y que ha de repercutir para lo venidero, siendo un antecedente, hermanos. Sabemos que la iglesia presbiteriana como denominación, ¿sí?, tuvo su arraigo en 1872. Pero sobre todas las cosas vemos todo lo que implicó, hermanos, para que entrara cuando ya había una religión oficial. Y que no fue cosa sencilla. Pero bueno, hasta el día de hoy, hermanos, sigue existiendo la historia de la iglesia. Alguien decía, y si quieres saber más de la historia de la iglesia o de la denominación, ¿verdad? Por ahí hay un folletito llamado El Centenario. No es un folletito, hermanos, es un librote así, mire, de los primeros 100 años de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México, ¿verdad? Bueno, creo que nosotros lo tenemos aquí en la biblioteca. Me parece ser que sí. A lo mejor le quiere echar una ojeada de unas cuantas horas, ¿verdad? No, de un ratito, ¿verdad? Ahí una lectura vuela y pájaro creo que se cansaría de volar, pero de todas maneras inténtelo, ¿verdad? Por ahí está ese libro, hermano. Tenemos que asumir algunas cosas, hermanos, que como iglesia, ¿verdad? Debemos seguir haciendo la obra de nuestro Señor. Así que este pasaje bíblico, hermanos, nos da pauta a ver y a desarrollar algunos otros temas. Reitero, las buenas relaciones al interior, el mantener nuestras prioridades, nuestros principios, nuestros valores, el mantener nuestras convicciones como lo señala el texto, el seguir ciertas directrices en ese sentido, hermanos, qué es lo que debemos hacer y de verdad va a ser funcional, va a ser fructífero, vamos a emprender esa tarea. Pero sobre todas las cosas, hermanos, tener en mente que la iglesia también necesita de dirección, de ser presidida en el Señor. Y aquí vemos destacadamente la obra de los apóstoles. Hay todo un antecedente, hermanos,
por qué la Biblia habla aquí de los 12. Usted ve Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Quiénes son los 12? Verso 6. Son los apóstoles. Usted puede leer el capítulo Hechos 1, la sucesión de Judas. ¿Quién quedaría en lugar de Judas? Y podemos ver todo el proceso que se siguió hasta poder elegir al sucesor de Judas, que sería Matías. Y se nos dice, hermanos, muy puntualmente que era un ministerio y apostolado, no dado por los hombres, sino dado por el Señor. Así que como iglesia, entonces, hermanos, ¿qué hemos de considerar a la luz de este pasaje de la Escritura? Uno, hermanos, la necesidad de superar nuestras desavenencias, ¿sí? La necesidad de superar nuestras desavenencias. Este pasaje bíblico, hermanos, usará mucho el término unánimes o unanimidad. El término como tal es de común acuerdo, aquello que se da sin discrepancia, ¿sí? Unánimes. Observemos, ¿por qué trabajar en superar nuestras desavenencias? Como sucedió en el verso número 1, los judíos griegos contra los judíos hebreos. Podemos hablar la familia tal contra la familia tal, o el grupo este con el otro grupo. Aún el libro de Amós dice, podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Hoy vamos a tener una reunión congregacional y tenemos el reto de ponernos de acuerdo. Este texto señala que sí se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Verso número 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a los 7 varones. Pero reitero, hermanos, tal y cual lo presenta este verso número 1, empezaron a haber desavenencias entre ellos, las cuales la superaron. Pues la Escritura señala, hermanos, que una vez que presentaron ante los apóstoles, ¿quiénes habían de asumir esa responsabilidad? Los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Es decir, estos retos fueron superados. Pero, ¿por qué citar este término unanimidad, hermanos? Mire, después que el Señor asciende a los cielos, se podía esperar que ya no está el Señor y pues todos se dispersan. Hasta ahí se acabó todo. Pero el libro de Hechos puntualiza o precisa en el capítulo número 1, hermano, versículo 14, que después que el Señor asciende a los cielos, lo cual registra Hechos 1, del 6 al 11. Usted puede leer allí en el verso 14, todos estos, hablando de los 11, todos estos perseveraban, dice el texto, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes. Cuando la iglesia, hermanos, crece, pasa a ser 3,000, ¿sí? Y con los 120 son, ¿qué? 3,120. Se reúnen en casas. Pero cuando llegamos al capítulo 2, versículo 44, ¿qué nos dice la Biblia? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, a pesar de que eran muchos. ¿Sí? Las cosas se ponen difíciles para la iglesia. Tienen que tomar una decisión muy drástica. ¿Sí? ¿Hasta dónde vamos a obedecer cuando lo que se nos dice va en contra de nuestros principios, específicamente de la palabra de Dios? ¿Qué hace la iglesia? Capítulo 4, verso 24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron, y viene la palabra otra vez, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alzaron la voz unánime. En el Antiguo Testamento, hermanos, se dice que cuando salían a la batalla,
iban tan perfectamente formaditos como soldaditos, dice que iban como uno y peleaban como uno solo. Sí, no como muchos. Sí. En ese sentido tenemos que tomarlo muy en cuenta. La iglesia, por lo tanto, hermanos, está trabajando de manera unida. Y una unión, en esa comunión que tienen, hermanos, superan sus discrepancias. ¿Sí? Y empiezan a darle lugar al común, o al común parecer como tal, ¿verdad? Así que partiendo de ello, trabajemos en superar nuestras desavenencias. Que el Señor nos ayude en ese sentido, hermano. Porque vamos a ver en qué desencadena cuando la iglesia atiende a superar sus desavenencias. Segundo, hermanos, este texto bíblico también, de Hechos 6, nos da parte, además de superar nuestras desavenencias, también nos da pauta, hermanos, a que como iglesia tenemos que asumir responsabilidades. ¿Sí? Asumamos responsabilidades. Reitero, desde el capítulo 1, versículo número 24, en relación a los apóstoles, el interés de Pedro, quien tomó la palabra en ese momento, dijo, ¿quién va a tomar este lugar que dejó Judas? Y ese lugar le llamó este ministerio y apostolado. ¿Quién lo va a tomar? Bueno, ahí hubieron dos candidatos. Eso lo presenta ahí el capítulo número 1, hermanos, verso 23. Uno era José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y Matías. Pero sabemos que a la luz del verso 26, que el que quedó fue Matías. Y dice la Biblia, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sí? Es decir, se tenía que juntar el grupo de 12. ¿Sí? Como nuestra constitución de nuestra denominación, hermanos, nos pide que como mínimo tengamos 3 ancianos en el consistorio, como mínimo. Y hemos venido caminando con un banco como de 2 patas. Y en este caso el banco mínimo tiene que tener 3 patas para que se mantenga. Parte de esa es el propósito a lo que fuimos convocados hoy para la reunión congregacional. En ese momento eran 12. Aquí mínimo son 3 como denominación, hermanos, de los ancianos, y también mínimo los 3 de los diáconos como tal. Asumir responsabilidades, hermanos. ¿Y por qué? Porque miren, la tarea a desarrollar o a desempeñar según este capítulo número 6, la tarea de los 12 hermanos era continuar la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo, hacer discípulos y enseñar todas las cosas que le había mandado, además de bautizar también. Entonces, ellos eran los responsables de poder hacerlo. Y en el capítulo 20 de este libro de Hechos, verso 28, va a señalar, hermanos, que a los ancianos de ese momento el Señor los llamó y les aclaró lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La finalidad, apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia del Señor? Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué hablar de asumir responsabilidades a la luz de este pasaje bíblico, hermanos? Pues es lo que los 12 hicieron. Vean cómo habían asumido ya su liderazgo, su responsabilidad. 6:2. Son los 12 que convocan a la multitud y les dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No era algo inferior, hermanos, pero el verso número 3 les dice, bueno, busquen, hermanos, entre vosotros, no van a ir al mercado, no, al tianguis, aquí. ¿De dónde los vamos a elegir? De entre vosotros. ¿Los tienen que conocer? Sí. Conocí a la iglesia y les dice algunas características. ¿Cuáles serán las credenciales de estos personajes? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Dice el verso 3. A quienes encarguemos de este
trabajo. Nosotros nos hemos responsabilizado, hemos asumido nuestra responsabilidad. Otros también tienen que contribuir asumiendo responsabilidades. La iglesia también asumió su responsabilidad al igual que los 12 y al igual que estos 7. Porque dice que fueron presentados y no hubo réplica alguna. El texto señala que los mismos apóstoles les oraron y les impusieron las manos. Y la iglesia también, hermanos, asumió esa responsabilidad de elegir. Vean el verso número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y como asamblea eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. ¿Quién los eligió? La iglesia. Los discípulos dieron la directriz y ellos lo hicieron, hermanos. Superemos nuestras desavenencias, asumamos responsabilidades, pero también, hermanos, prioricemos siempre lo esencial. ¿Sí? Prioricemos siempre lo esencial. Verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como iglesia tenemos que tener bien clarito, hermano, cuáles son nuestras prioridades. Y una de las primeras prioridades que debemos tener como iglesia, además de orar y leer la palabra, es de congregarnos. De hacer si has creído en Jesucristo, haz tu profesión de fe y procede al bautismo. Y si ya eres miembro, intégrate a las organizaciones, intégrate a los ministerios. Participa, como bien lo dice el título que se nos da, miembros en plena comunión. Sí. Esas son nuestras prioridades. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, dijo que finalmente la prioridad de la iglesia era servir. Estamos porque somos servidores del Señor, por lo tanto. Y esta expresión, hermanos, de la oración y el ministerio de la palabra fue llevado por los apóstoles. Y cuando sale de Jerusalén, ya es Felipe que empieza a hacer esa labor. Y luego muchos otros que empezaron a esparcir la palabra más allá de los linderos de Jerusalén, hermanos. Además de priorizar lo esencial, también hemos de colaborar en los menesteres de la iglesia. ¿Sí? Colaboremos en los menesteres de la iglesia. Verso 2. Los 12 convocaron ¿a quiénes? A la multitud de los discípulos. Reitero, verso 5. La propuesta ¿a quién le agradó? A toda la multitud. Y en consecuencia dice, eligieron. La iglesia está activa, participativa, colabora. Y la iglesia, hermanos, sigue teniendo menesteres. Siempre la iglesia tendrá su quehacer. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes lo van a hacer? ¿A quiénes añadía el Señor a su iglesia? A los salvos, hermanos. A los que han creído en la palabra del Señor. Bueno, capítulo número 2 lo precisa. En la predicación de Pedro, versos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, ¿de quiénes habla allí? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ya fueron bautizados y se fueron, y ahí nos vemos cuando yo pueda. Verso 42. ¿Qué pasaba con los que recibieron? Con los que se añadieron, con los que se bautizaron. Y sigue la historia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos eran los miembros de esa iglesia primitiva. Como podemos ver, hermanos, no era un dechado de pureza y de virtudes. ¿Sí? Es el proceso de refinamiento en el cual estamos como iglesia,
Recuerdan que Efesios sí nos dice que sí, el Señor vendrá ya por una iglesia ¿qué? Sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Sin contaminación. Es por la palabra, por el Espíritu. Por lo tanto, pues, hermanos, no solo es el llamado al liderazgo, también es el llamado a la membresía de la iglesia, a colaborar en los menesteres de la iglesia, que nos compete, porque un día, hermanos, aquí delante del Señor hicimos profesión pública de fe, nos comprometimos con Cristo y con su iglesia. Sí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Verso 6. A los cuales presentaron. Es la multitud que presenta ante los apóstoles, quienes solo ratifican o confirman la decisión de la iglesia, hermanos, o de la multitud. Todo esto, hermanos, da pauta a pensar en el desarrollo de la obra de Dios realizada por su iglesia en ese momento histórico, pero también en esta realidad en la cual vivimos como iglesia. Todo ello, hermanos, tuvo sus resultados. Leamos el verso 7. ¿Y crecía qué? La palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplica grandemente en Jerusalén. Casi decimos exponencialmente. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Por lo tanto, la iglesia que se posiciona, hermanos, es una iglesia que continúa su desarrollo y el ministerio y la visión y la misión con el cual el Señor la ha investido. La palabra del Señor debe seguir creciendo. Los discípulos se tienen que seguir multiplicando. Y la fe en el Señor, hermanos, tiene que seguir dándose a conocer. Y quiero resaltar, ese es un énfasis personal, hermanos. Verso número 7. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes, hermanos, conocían el Antiguo Testamento, ministraban los holocaustos, los sacrificios. Eran los que dirigían la obra de Dios en el templo de Jerusalén, en el contexto del judaísmo. Sí. En un sentido, hermanos, es decir, muchos, quizás les cueste trabajo superar desavenencias, priorizar lo del Señor. Sí. Asumir responsabilidades o colaborar. A veces pueda que no sea por ignorancia, sino porque no están obedeciendo a la fe. Y podemos catalogarlo como una desobediencia. No es porque no conocen, porque no se les ha enseñado, porque no se les ha dicho. Y hay que tener cautela y cuidado, hermanos. Porque los sacerdotes que entendían que el cumplimiento de los sacrificios era Jesucristo y que el único sacrificio válido para salvación era el Señor, el sacrificio único del Cordero de Dios sin mancha y sin mácula. Cuando entendían eso, hermanos, dice que obedecían a la fe. Y la fe tiene que ver el concentrado de la doctrina del Evangelio, que no es otra cosa que la buena nueva en Jesucristo. Y cuando eso se entendió, hermanos, simplemente hicieron lo que deberían hacer, obedecer a la fe. Que en la gracia del Señor, hermanos, nos conceda pues también obedecer. A veces simplemente sabemos las muchos beneficios que trae la obediencia, pero aún así a veces nos empecinamos en seguir viviendo en desobediencia. No quiero sonar moralista en ese sentido, ¿verdad? Pero es obedecer al llamado de Dios, a la salvación. No se me olvida aquel maestro que mencionaba, ¿verdad?, estas tres palabras que inician con la letra S. Dios nos llama a ser salvos. Dios nos llama a ser santos. Pero Dios nos llama a ser siervos también. A ser salvos, a ser santos y a ser siervos. Dios en su gracia, amados hermanos, el día de hoy esta palabra habla, que siga hablando a nuestras vidas, para que así como hablamos de los hechos de los apóstoles, sigamos hablando de los hechos de la iglesia, y especialmente de la iglesia Betel.
Así que esto requerirá fortalecer el liderazgo, cultivar la membresía, superar nuestras desavenencias, seguir priorizando, colaborando en los menesteres de la iglesia, hermanos. Pero sobre todo asumiendo también responsabilidades. Todo lo haremos con la gracia y el favor de nuestro Dios. Asumiendo, hermanos, que la dinamis o el poder no es nuestro. Este texto desde el inicio dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y confiemos en el respaldo del Señor que ahí sigue presente, añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Y la convicción, hermanos, de los hombres y mujeres de Dios. Al grado, hermanos, que se posicionaron tanto, solo quiero reiterar este capítulo 4, versículo 13. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Que en nuestras participaciones, en nuestras actividades, en nuestras tareas, se nos pueda reconocer, hermanos, que hemos estado con Jesús. Somos partidarios, seguidores, cristianos, creyentes en Jesucristo. Y no que al final nos digan, ay, ¿estuviste con Jesús o creo que tú comiste pero gallo? ¿Ah? Quemamos palabras del Señor. Humillemos ante el poder del Espíritu Santo. Y que sea Dios, hermanos, el que siga usándonos como su instrumento. Y como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios.